Buenos días a todos. Hoy lo hicimos sin el minuto ese contando y así un poco súbito hoy, ¿no? Les pido por favor que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a repetir juntos el versículo lema que hemos adoptado para este año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muy bien, pueden tomar asiento. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el libro de Efesios, titulado la serie El plan de Dios es familia. Y quizá hemos llegado al punto álgido en algún sentido de la enseñanza práctica de Pablo en el tema de esta carta, que realmente es la maravilla esta de cómo Dios está uniendo todas las cosas en Cristo y cómo eso se ve en su expresión suprema en lo que es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Por eso, cuando llega cerca del final de la carta, él da lo que llamamos un código de hogar, un código de familia, porque no solamente era la realidad, el contexto en el cual los primeros cristianos se reunían, no tenían edificios aparte, se reunían en hogares, sino porque también eso es realmente lo que es la iglesia. Es la familia de Dios. Así que hay dentro de un hogar, hay ciertas relaciones. Y Pablo dice, vamos a mirar cada una de estas relaciones que suceden dentro de un hogar y ver cómo se vive en familia cuando somos la familia de Dios. La semana pasada comenzamos hablando del matrimonio, la primera relación que Pablo aborda en su código familiar es esposos y esposas, maridos y mujeres. Y toda esta sección es realmente una forma de explicar la enseñanza que da en Efesios 5:21, subordinándoos unos a otros en temor de Cristo, en reverencia a Cristo. Y entonces empieza a decir esposas a sus esposos de esta manera, esposos a sus esposas de esta manera, y ahora va a pasar a la segunda agrupación, hijos y padres. Y toda esta sección es realmente Pablo explicando cómo es que nos subordinamos unos a otros en esta relación de familia que estamos viviendo. No es simplemente que uno se subordina y el otro manda, sino que ambos se están ordenando en sujeción a la otra persona. Y así funciona toda la familia de Dios. No es que hay uno que manda y los demás son los que hacen lo que dice, sino que todos nos estamos subordinando, estamos sujetando nuestras vidas a las vidas de los demás. Entonces pasamos a esta segunda, padres e hijos. ¿Qué es lo que quiere Dios en esta importante relación? Así que he titulado el mensaje de hoy, Floreciendo en familia. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, esa palabra justo, la palabra justicia, ¿no? Y les he dicho que la raíz de esa palabra en el griego tiene la idea de algo recto en lugar de algo torcido, algo que es correcto en lugar de incorrecto. No simplemente justo en el sentido jurídico de que un juez emite justicia, sino en el sentido de que es lo correcto, es lo apropiado. Entonces hay varias cosas importantes en todo esto. Primeramente, Pablo mantiene aquí una idea que él refleja en otros lugares en sus cartas. En Romanos 13, él habla de la autoridad de los gobiernos, que Dios ha establecido los gobiernos y por tanto debemos subordinarnos a ellos y debemos aceptar su dirección y debemos servir como se nos ordena a servir en la sociedad en la que estamos. Y es curioso que Pablo escribe eso a las iglesias en Roma menos de una década antes de que se desate la persecución de Nerón.
en la cual él va a matar a muchos cristianos. Y es curioso que Dios le dio esa instrucción a esas iglesias en preparación para ese momento de persecución intensa, de que los cristianos no fuesen rebeldes en contra de las autoridades, sino que demostrasen la cualidad de Cristo, de una disposición de servir y de aceptar. ¿Y por qué Pablo argumenta que Dios establece las autoridades para nuestro bien? Pablo dice eso en Romanos 13, ¿no? Que Dios le ha dado al gobierno la espada para bien nuestro. Y podemos reconocer, y Nerón era el emperador cuando Pablo escribe esa carta, reconocer que este emperador tenía muchas carencias. No era una persona virtuosa, era una persona egocéntrica, era una persona narcisista, y no era el mejor líder que podía haber visto uno en el mundo. Sin embargo, Pablo argumenta que aún los líderes que carecen en muchas cosas, Dios los ha establecido con un propósito correcto y bueno. Y aún el Imperio Romano, con todas sus carencias y todos sus abusos de poder, había establecido una realidad mundial mejor que la que venía antes. Piensa en la antigüedad, antes de que el Imperio Romano llegase y estableciesen las carreteras y conectasen todo el mundo como ellos lo hiciesen, estableciesen el sistema jurídico romano que hasta el día de hoy las naciones modernas han seguido beneficiándose de esa estructura. Antes de todo eso era un caos. Antes de que Dios levantase a los romanos, eran guerras continuas y cada nación y cada pueblo y cada estado tenía que defenderse. Nunca sabías qué iba a pasar y cuando viajabas, casi nadie viajaba en la antigüedad porque era tan peligroso. Cualquiera podía encontrarte y asaltarte. Los romanos cambiaron el mundo y establecieron esa famosa paz romana. Sí, hubieron muchos abusos, muchos. Y muchas injusticias y muchas cosas que no eran como debían ser, pero Pablo argumenta que Dios establece la autoridad como algo para nuestro bien. Y a pesar de los abusos y las carencias de las autoridades, nos beneficiamos más aceptando eso en nuestras vidas que rechazándolo. Nos hace más bien que mal, aún con todas sus imperfecciones, aún con todas sus carencias. Y ese principio se aplica también a los hijos con los padres. Hijos, no penséis que solamente os toca obedecer a vuestros padres cuando vuestros padres nunca se equivoquen. Que solo os corresponda obedecer a vuestros padres cuando ellos tomen siempre la decisión perfecta y su motivación siempre sea la más pura y santa. A veces tus padres van a caer cortos, pero aún así lo que Pablo dice a través de sus cartas es que nos beneficiamos más en aceptar la autoridad de los que Dios ha puesto sobre nosotros que en rechazar eso. Que a la larga el beneficio supera las carencias. Y tenemos que entender que la idea de autoridad y de estas relaciones son cosas que Dios estableció desde el principio. Dios puso a Adán y Eva por encima del resto de la creación y estableció un orden en la creación. El pecado ha contaminado estas estructuras de forma que los que tienen autoridad a menudo abusan de esa autoridad. Pero aún con esas carencias, el sistema funciona mejor que el no tenerlo en absoluto. Y en la familia, los hijos se benefician más de tener padres que de no tenerlos. ¿No? Aunque tus padres no sean los mejores, estás mejor con padres que sin padres. Así que obedécelos. Y dice Pablo que obedeced a vuestros padres en el Señor. Y va a repetir ese tipo de instrucción con los padres. Y es cierto, yo creo que eso implica que si tus padres te están pidiendo que hagas algo que sabes que es pecado o algo que es ilegal o inmoral, que la orden de obedecer no se aplica. Igualmente, lo de sujetarnos a las autoridades, cuando las autoridades le decían a los discípulos, no podéis predicar en el nombre de Jesús, ellos tenían que decir, mira, lo siento, pero esa orden no podemos obedecerla. No podemos dejar de hablar porque Jesús nos ha ordenado que hablemos. Así que obedeced a vuestros padres en el Señor. Pero eso quiere decir que si la instrucción que tu padre o tu madre te está dando
no te está pidiendo que hagas nada inmoral ni ilegal, entonces te toca a ti obedecer. Y la gran mayoría de la instrucción de los padres no cae bajo el encabezado de inmoral o ilegal, ¿no? Así que, hijos, obedeced en el Señor. Y es correcto. Lo cierto es que creo que desde que mis niños eran pequeños he observado mucho. Yo en años recientes no tanto, pero cuando mis niños eran pequeños yo estaba empapado de Disney, de todas las películas y todos los programitas y todo esto. Y yo me daba cuenta del mensaje que estaba metido en todo esto. En esas películas, en esas series, en todas estas cosas, los niños eran los héroes. Y a menudo los padres eran idiotas. Ni se enteraban de nada y los que acababan siempre resolviendo el tema eran los niños porque los padres no se enteran de nada. Así eran las historias y creo que la mentalidad o la idea es, no, así los niños aprenden a tener confianza en sí mismos y a todo esto. Pero lo que estaban haciendo también era enseñar a los niños que tus padres no saben enseñarte, tus padres no saben guiarte en la vida, tienes tú que hacerlo por tu cuenta. Ese no es el mensaje que nos da la Biblia. Dice Pablo que es lo justo, es lo correcto, es lo que debiera ser que un hijo obedezca a su padre. Nota que la enseñanza con los hijos es muy diferente de la enseñanza de esposas con sus maridos. A las esposas no se les dice que obedezcan a sus maridos, porque la relación entre esposo y esposa es una relación de iguales, son los dos adultos. Y los dos tienen todas las capacidades de un adulto de servir y de hacer las cosas que un adulto hace. Así que a la esposa no se le dice obedece a tu esposo. Pero los hijos están en una situación de inferioridad en desarrollo y en capacidad. Porque un niño es un ser humano todavía en desarrollo. Y esa carencia le pone en una desventaja absoluta y depende de que sus padres asuman esa responsabilidad por ellos hasta que puedan guiarles hasta el punto en que ellos pueden asumir esas responsabilidades por sí mismos. Y esa es la transición como padres, ¿no? Ayudar a tu hijo a pasar de ser indefenso y no saber nada a ser un adulto capaz, capacitado y preparado para servir a los demás. Y esa es la lucha de la existencia humana, porque entramos en el mundo indefensos, completamente dependientes. O sea, un bebé recién nacido no va a sobrevivir ni 3 días si alguien no cuida de él. No, imposible. No puede nacer un niño como un avestruz por ahí en medio del campo y ¡bum!, se levanta y ya sabe correr, sabe hacer todo lo que tiene que hacer. No. Los niños necesitan años y años de cuidado intensivo para sobrevivir y poder desarrollarse. Y la transición humana de ese momento inicial de ser totalmente indefenso a llegar a ser un adulto donde tú puedes valerte por ti mismo y tienes el poder y la capacidad no solo de cuidar de ti mismo, sino ahora estás capacitado para cuidar de otros. Eso es una transición enorme, piénsalo un momento. Y se explica entonces por qué un niño entra en la vida con un punto de vista y una concepción del universo completamente egocéntrica. Porque dependes de alguien para todo. Y todo tu mundo es ¿quién va a suplir mis necesidades? ¿Cómo voy a sobrevivir? Y un niño por naturaleza no puede tener la perspectiva de un adulto de cómo puedo servir a los demás, qué puedo hacer para ayudar a los demás. Los niños no tienen nada que dar. Y piensa qué difícil es esa transición de que todo tu enfoque está en ti mismo y no tienes nada que dar, a pasar a ser una persona que tiene mucho que dar y tu enfoque ya no está en ti mismo, sino está en todos los demás. Eso es lo que es ser adulto. Entonces los niños necesitan, y es correcto, que se apoyen en sus padres para poder hacer esa transición. Necesitas que tus padres te ayuden. Necesitas que te guíen y te instruyan. Es similar a cómo obedecemos a Dios. Y esto lo hacemos toda la vida.
obedecemos a Dios, aún a veces cuando no entendemos. Porque entendemos que Dios sabe más que yo. Entendemos que Dios entiende cosas que yo aún no entiendo. Y quizá cosas que Dios no me está explicando ahora mismo, porque la única forma de que yo llegue a entenderlas es que cuando le obedezca, pase por lo que tengo que pasar, que me lo va a enseñar. Y a veces esa es la única forma de aprender algo. Y como padres, hijos, tus padres saben mucho más que tú. Puede que pienses que no saben nada. Y es muy común hoy decir, tus padres no saben nada. Tus amigos seguro que te dicen eso, no se enteran de nada. Pero ¿sabes qué? Tus padres han sido dos cosas que tú no has sido. Han sido niños y han sido adultos. Tú no has sido adulto. Y todo lo que tú estás pasando ahora, tus padres lo han pasado. Y sobrevivieron. Están todavía aquí. No fracasaron. Así que cuando tus padres te dan instrucciones de algún tipo, piensa un momento, ¿sabes qué? Seguramente mis padres saben cosas que yo no sé. Y a menudo las cosas que tus padres te están diciendo son cosas que ellos hicieron mal. Y hasta el día de hoy cargan con las heridas de esas tonterías que hicieron. Y te aman demasiado para permitir que tú pases lo mismo. Benefíciate de eso. Para eso Dios te puso esos padres. Confía, igual que confiamos en Dios y obedecemos a Dios. Confía en tus padres, obedéceles. Versículo 2. Honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesas. Pablo menciona esto, está en los 10 mandamientos. Y es casi al principio de la Biblia, en el libro de Éxodo. El segundo libro de la Biblia, tenemos los 10 mandamientos y ahí comienza la ley de Dios y la instrucción de Dios de cómo debemos vivir la vida. Y en estos 10 mandamientos, el primer mandamiento que incluye una promesa, o sea, haz esto, porque si haces esto va a haber este beneficio. El primer mandamiento que incluye una promesa en la Biblia es el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y es importante que hagamos esto. ¿Y por qué Dios dio este mandamiento? Que honremos a nuestros padres, no solo al padre, a la madre, a los dos, ambos padres. Que les honremos, que les reverenciemos, que nos conduzcamos con ellos en una actitud similar a la actitud con la cual nos dirigimos a Dios, con esa confianza y esa obediencia. Es para beneficio nuestro porque nacemos en ignorancia absoluta. Un niño no sabe ni hablar. Un niño no sabe ni caminar. Y tenemos que pasar de ignorancia absoluta a un conocimiento pleno de adulto. Y a menudo esa ignorancia conlleva a la necedad. Porque como no sabemos, pensamos, esto es lo que se me ocurre, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que deseo hacer, voy a hacerlo. Y no nos damos cuenta de lo que tus padres saben. Que cuando haces eso va a traer detrás cosas que tú no te das cuenta. Y Dios nos da padres para ayudarnos a protegernos de la necedad que la ignorancia impone sobre nosotros. Y básicamente lo que Dios está diciendo con este mandamiento es, ayúdate. Deja que tus padres te guíen y así tú te estás ayudando a ti mismo. Te estás beneficiando a ti mismo. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y vivas mucho tiempo sobre la tierra. Hay muchas cosas que los niños hacen que pueden causar que su vida termine. Los niños no se dan cuenta. Un niño así no se da cuenta de lo rápido que va un carro en la carretera. Él piensa, voy a caminar para acá. Y Dios pone padres ahí para que tú no te metas delante de un carro. Y como eso hay tantísimas cosas, llegas a 13 años y las hormonas te están volviendo la cabeza una sopa y no tienes ni idea. Y estas pasiones que y todo te da, todo es el fin del mundo y te arrastran. Y tus padres saben que al otro lado de ese caos hay un orden de vida
que es positivo y que es bueno. Y si uno se deja arrastrar por ese caos, hay muchas cosas muy peligrosas en las que puedes meterte. Y cuando estás en medio de ello no te das cuenta. Pero Dios pone a tus padres ahí para ayudarte, para guiarte, para que te vaya bien y vivas mucho tiempo sobre la tierra. Tus posibilidades de vivir una vida larga y buena incrementan inmensamente si obedeces a tus padres. Y te voy a hablar de 2 beneficios si obedeces a tus padres. 2 beneficios claros e inmediatos que vas a tener si obedeces a tus padres. El primer beneficio es que vas a tener mejores padres. Porque si tú desobedeces a tus padres, si cada vez que tus padres tratan de guiarte e instruirte, tú te resistes y haces exactamente lo opuesto que tus padres te están tratando de decir, ¿cómo crees que eso va a impactar a tus padres? Bueno, tus padres van a estar frustrados. Y en esa frustración, ¿qué tipo de decisiones crees que toman tus padres? ¿Decisiones tomadas calmadamente, guiados por sabiduría? ¿O decisiones quizás a veces tomadas en frustración, en enojo? Cuando tú desobedeces a tus padres, tú empeoras su capacidad de beneficiarte a ti. Haces que su vida sea una vida de resentimiento y amargura, y eso te daña a ti. Pero cuando obedeces a tus padres, haces que el ser padre sea algo gozoso y que puedan hacerlo con pasión y alegría, y te beneficia a ti que tus padres puedan hacerlo de esa forma. Un segundo beneficio. Si obedeces a tus padres, aprenderás de la mejor forma en la cual se puede aprender cosas. Aprenderás por instrucción en lugar de por experiencia. Hay quien dice que la experiencia es la mejor maestra, y yo digo que eso es estúpido. ¿Cómo quieres aprender que no se debe jugar con una pistola? Que alguien te instruya y te diga, esto te puede matar, o que te pegues un tiro en la cabeza. ¿Cuál es la mejor forma de aprender eso? Por instrucción. La experiencia es la peor forma de aprender. Y la gente que se niega a aprender por instrucción aprende a palos. Pero a veces no vas a sobrevivir esa instrucción. La mejor forma de aprender que no se cruza una carretera cuando hay carros es por instrucción, no por experiencia. La mejor forma de aprender que cuando algo está caliente no lo tocas con las manos es por instrucción, no por experiencia. La mejor forma de aprender que con un cuchillo afilado no se juega es por instrucción, no por experiencia. Si obedeces a tus padres, vas a aprender de la mejor forma, por instrucción. ¿Cómo enseña Dios? Nos dio mandamientos, nos dio instrucción. Tú no tienes que cometer adulterio para darte cuenta de que eso es malo. Dios te dice no lo hagas y confías en Dios y te evitas todo el dolor que conlleva el hacer lo que no debías haber hecho. Aprende por instrucción, no por experiencia. Es la mejor forma de aprender. Y sé que algunos de ustedes tienen hijos que no están hoy escuchándome. Les estoy dando cosas que quiero que ustedes le enseñen a sus hijos. Enséñale esto a tu hijo, explícale por qué es para su bien que aprenda a obedecerte. Díselo, instrúyeles, ayúdales a entenderlo. Y versículo 4. Y padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino nutridles mediante la instrucción y la corrección del Señor. Lo cierto es que ser padre te da poder absoluto. Cuando tú vuelves del hospital con ese bebé, tú tienes todo el poder. Todo el poder. Ese bebé no puede hacer nada sin ti. Y no puede resistirse a ti. Si tú lo pones en una cuna y él quiere estar en la otra habitación, si tú no lo mueves a la otra habitación, no va a ir a la otra habitación. Si él quiere comer, si tú no le das de comer, no va a comer. Tienes todo el poder.
Y obviamente conforme van creciendo los hijos, ese poder lo vamos traspasando de padre a hijo. Vamos poniéndole más y más de ese poder en sus manos al hijo. Esa es la transición, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tenemos este poder absoluto, y aún un niño cuando está creciendo, tú puedes imponerte, tú tienes todo el dinero, tú tienes toda la capacidad, aún físicamente tú puedes obligar a tu hijo a lo que te dé la gana hasta que llegan a cierta edad. Tú tienes todo el poder. Y tenemos como humanos, por la presencia del pecado, la tendencia a mal usar el poder, a usar ese poder para beneficio propio, no como una forma de servir. Y cuando hacemos eso, cuando abusamos de ese poder y los niños se dan cuenta de que ellos no tienen poder. Y la labor difícil del niño es aprender a confiar y obedecer. Es difícil. Tú te acuerdas cuando eras niño, es difícil aprender eso, ¿no? Pero si encima tu padre mal usa el poder y un niño sabe reconocer cuando estás siendo egoísta, cuando lo que estás diciendo es por ti, no por él. Él sabe entender eso. Y claro, como él no tiene poder, no le queda otra que aguantarse. ¿Y qué sucede cuando un niño pasa por eso? Pues que se enoja. Y lo que estás haciendo es en tu hijo criar resentimiento. Y ahora eso que él está criando hacia ti va a afectar la forma en que él se relaciona con Dios, que es el Padre de todos nosotros. Y queremos que aprendan nuestros hijos a confiar, a descansar en un Dios que nos cuida y nos ama. Y no queremos simplemente hacer enojar a nuestros hijos y crear resentimiento en nuestros hijos. Y pudiéramos pensar, no quiero frustrar a mi hijo. Y quizá esta es la forma en que hoy en día se le dice a los padres que tienen que hacerlo. Entonces, deja que haga lo que quiera. Deja que el niño haga lo que le dé la gana, porque lo que frustra a mi hijo es que yo le diga que no. Así que para que un niño sea feliz, tiene que hacer lo que le apetezca, lo que quiera hacer, que haga lo que quiera. Y tu labor como padre es aplaudirle y decirle, ¡qué bien, bravo! Esa no es la instrucción que nos da Pablo. No hagáis enojar, sino nutridles. La idea de nutrir implica que hay una carencia que tú tienes que suplir. Que si tú no los nutres, no van a crecer. Es como una planta, ¿no? Si tienes plantas, tú sabes que simplemente comprando una planta y colocándola, no basta. Tienes que asegurarte que la has puesto en el lugar donde la cantidad de luz de sol que le está cayendo es la correcta, porque como te equivoques, se acabó planta. Tienes que ponerle agua en el tiempo que le toca, porque si no lo haces, se acabó la planta. Tienes que nutrirla. Tienes que cuidar de esa planta. Y así son los hijos. Hay que nutrirles, hay que asegurar que le estamos dando todo lo que necesitan para crecer y florecer. Y lo que se nos dice hoy en día, tú deja que tu hijo tome todas sus decisiones y tú le apoyas. Que él haga todo, él decida todo. Y tienes a padres preguntándole a su niño de 3 años, ¿qué quieres hacer? ¿Qué sabe un niño de 3 años de qué es lo que él necesita hacer? No sabe, para eso Dios le dio padres. Para que tú le guíes. No para que le preguntes, no le pongas a él el peso de tomar todas las decisiones, porque él no está listo para eso. Toma tú esas decisiones. Un niño no sabe lo que es recoger, no sabe lo que es guardar cosas, no sabe lo que es tener cuidado. ¿Quién le va a enseñar sino tú, padre? Porque solo no lo va a aprender. Ahí estás tú para eso, para instruir. Y hoy en día se nos dice que lo que tienes que hacer es alabar y afirmar y apoyar y decir, eres especial, eres maravilloso, eres lo más grandioso. Y vivimos una sociedad terapéutica en la cual pensamos que la meta final de la existencia humana es que seamos felices. Y pensamos que la forma de ser feliz es convencernos de que somos especiales y buena gente. Así que la labor de los padres es convencer a los niños de que son lo mejor del mundo.
Y lo cierto es que son especiales. Cada ser humano es especial. Cada ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Nada más que por existir. Cada ser humano ya en su mera existencia está por encima de todo lo demás en la creación en cuanto a importancia, en cuanto a ser especial, en cuanto a tener un valor intrínseco. Pero tenemos que entender que el pecado es una realidad. Y que aunque todos somos especiales, el pecado busca destruir todo lo especial que hay en nosotros. El pecado busca que nunca tengamos el potencial de la gloria para la cual fuimos creados. El pecado quiere robarnos de todo lo que Dios nos dio. Y como padres, nuestra labor no es simplemente decir, eres especial, sino proteger a nuestros hijos y que el pecado no les robe de la vida que Dios tenía para ellos. Que el pecado no se lo quite todo, sino que realmente sean especiales, que realmente sean gloriosos. Y eso no sucede así por así. Y con alabar y afirmar no lo vas a conseguir. ¿Qué dice Pablo? Él no dice, nutridles mediante la alabanza, mediante la afirmación. No, dice nutridles mediante la instrucción y la corrección. La vida en Cristo es un discipulado. Él es nuestro maestro. Nosotros somos sus alumnos. Y pasamos la vida en clase aprendiendo. Si no le enseñas a tu hijo eso desde pequeño, lo va a tener que aprender de adulto a palos. Porque tenemos que aprender, tenemos que vivir esta vida de aprendizaje con Dios. Así que enséñale a tu hijo que tenemos que pasar toda la vida aprendiendo. Instruye a tu hijo, dale dirección, dile esto es correcto, esto no es correcto, esto debemos hacerlo, esto no debemos hacerlo. Para eso te puso Dios en su vida. Porque tu hijo necesita esa instrucción. Y tu hijo necesita corrección, porque el pecado nos impulsa al mal. El pecado nos quiere arrastrar a la tumba. Y los padres están ahí para decir, no señor, por ahí no. Y me da igual que te enfades, pero eso no. Están ahí los padres para proteger a los niños de las cosas que el pecado quiere hacer en nuestras vidas y de corregir y decir, no. Pero no queremos simplemente que nuestros hijos piensen que son especiales. Queremos que sean especiales. No queremos meterles en la cabeza de tú eres glorioso si realmente son esclavos del pecado. Queremos que sean gloriosos. Ahora, ¿cómo hacemos esta instrucción y corrección? Bueno, no puedes simplemente hacerlo como te apetezca a ti. Le voy a enseñar las cosas que a mí me da la gana, voy a corregir lo que a mí me molesta. ¿Cómo dice Pablo que hay que hacerlo? La instrucción y la corrección del Señor. Te digo una de mis frustraciones como pastor. Cuando hay padres que no tienen tiempo para Dios, tienen tiempo para todo, para ganar dinero, para ir de fiesta, para hacer aquello y lo otro, tienen tiempo para todo, pero el domingo no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para la comunión de los santos y para una vida de servicio unos a otros. No tienen tiempo para nada de eso. Pero ¿sabes cuándo los veo yo? ¿Cuándo me vienen a mí en pánico? Cuando el hijo tiene 13 años. Cuando están felizmente viviendo su vida y de repente un hijo de 13 años se mete en drogas o aparece y dice soy bisexual o tengo... Dios sabe qué cosa. Y aparecen aquí a la iglesia en pánico. ¡Arréglalo! ¿Qué voy a hacer yo ahora? Si llevas 13 años siendo negligente.
Si llevas 13 años que no les has enseñado la instrucción y la corrección del Señor. ¿Y sabes por qué no se les has enseñado? Porque tú tampoco la sabes. ¿Cómo vas a enseñarles lo que tú no vives? ¿Quieres ser el padre que Dios quiere que seas? Tú tienes que vivir en el Señor. Tú tienes que cultivar y darle la prioridad a Dios. Por encima de todo, por encima del trabajo, por encima de las fiestas, por encima de lo social y la familia. Dios primero. Y si tú vives así, vas a tener algo que enseñarle a tus hijos. Si vives plenamente en el Señor y tú mismo estás siendo instruido por el Señor, estás leyendo la palabra, estás orando, estás viniendo y adorando juntos con otros, estás sirviendo a los demás y estás viviendo en la familia de Dios como Dios nos llama a vivir y estás inmerso en las cosas de Dios, entonces vas a tener de dónde sacar para instruir. Pero no me vengas a mí, si tú no tienes tiempo para Dios, no me traigas a tu hijo y me digas arréglamelo. No funciona así. Tienes tú que estar en la instrucción y corrección del Señor y Dios te va a corregir a ti. Y conforme vas leyendo su palabra y aprendiendo, te vas a dar cuenta de cosas que estabas haciendo que no puedes seguir haciendo, están mal. Cosas que tenías que hacer y pensabas, que lo haga otro. Y de repente Dios te dice, no, te estoy hablando a ti, tú tienes que hacer esto. Y Dios nos instruye, nos corrige a nosotros y eso es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. ¿Quieres saber cómo instruir a tu hijo? ¿Qué te está instruyendo a ti Dios? ¿Qué te está enseñando a ti el Señor? ¿Quieres saber cuándo y cómo corregir? ¿Qué cosas no deben hacer? ¿Qué cosas sí deben hacer? ¿Cómo guiarte? Bueno, ¿qué te dice el Señor a ti? ¿Qué le importa al Señor? Y ¿sabes qué? No te dejes guiar por la última novedad en cómo se enseña a los hijos o por lo que te digan tus amigos o por lo que oigas en Instagram. Guíate por la palabra de Dios. Deja que Dios te enseñe, porque el mundo no te va a enseñar. Pero instrúyeles en el Señor. Disciplínales y corrígeles como Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué es tan importante esta relación entre padres e hijos? Bueno, Dios nos diseñó así. Quiso que naciésemos completamente indefensos, en un estado de dependencia absoluta. Y que nuestra transición de necesitarlo todo a llegar a ese punto en que tenemos forma de suplir lo que necesitamos para que aún tengamos suficiente para los demás, para vivir para los demás, no para nosotros mismos. Esa transición Dios la diseñó para que lleve tiempo. Tenemos que madurar dentro de la estructura que Dios nos dio y la transición de eso, ser indefenso, impotente en la infancia, a ser autosuficiencia, a esa autosuficiencia y esas capacidades de adulto, es algo doloroso. Y es un camino plagado de peligros. Dios quiere que los hijos confíen en sus padres. Quiere que los hijos obedezcan a sus padres. Padres, enseñadle eso a vuestros hijos. Y no le digas simplemente obedéceme, dile, mira, Dios dice en su palabra que debes obedecerme porque es para tu bien. Y yo voy a hacer lo mejor que yo puedo para ser el padre que Dios quiere que yo sea para ti. Pero lo que te toca a ti es obedecerme. Y si aprendes a obedecerme a mí, vas a ir aprendiendo también a obedecer a Dios el resto de tu vida. Díselo a tus hijos, que lo entiendan. Que entiendan por qué funciona así la familia. Dios quiere que los padres nutran a sus hijos, que les brinden instrucción y corrección, no según el mundo nos dice, sino según Dios nos dice. Y así es como los seres humanos crecen, en gracia y en favor, capaces de integrarse plenamente a un mundo como adultos que saben amar y vivir de manera digna.
Vamos a cantar un canto ahora. Y este es nuestro tiempo de responder a la palabra de Dios. Mientras estamos cantando esta canción, el altar está abierto, estos escalones aquí al frente de la plataforma. Te invito a que vengas mientras cantamos, te arrodilles y hables con Dios, comunícate con Él y comprométete con Dios a lo que Él te está llamando en esta mañana. Sé obediente a lo que Él te está diciendo. Si quieres que alguien ore contigo, estaré aquí al lado con mi esposa. Ven y felizmente oramos por ti. Vamos a ponernos de pie. Ven mientras cantamos.